y no hagamos promesas delante de Dios. Es más, con estos dos versículos, versículo 4 y versículo 5, yo he escuchado pastores predicar que no debemos hacerle promesas a Dios. Y algo tiene de sentido esto en el pasaje, pero necesitamos ir un poquito más profundo en este pasaje. Por eso me atreví a poner este título de este mensaje, quizás no muy conservador, pero sí que impacta en nuestra vida en el sentido en el que debemos de leer profundamente esta porción de la Escritura de Eclesiastés capítulo 5. Y sí, bueno, ya hace un momento el hermano Benjamín nos decía el título. Usted lo tiene ahí en su boletín. ¿Cómo se llama el mensaje? El sacrificio del necio. Porque ese es el sentido profundo de este pasaje. El pasaje nos habla de que cuando vamos a la casa de Dios, no debemos ofrecer el sacrificio del necio. Y esto tendríamos que estarlo meditando continuamente. Digo, algunos estamos en la casa de Dios quizás una vez por semana, quizás hasta 12 que vienen en la mañana y en la tarde al culto, quizás más, ¿no? Mis hermanas de la femenil que se reúnen, los que vienen el viernes a la oración, etcétera, ¿no? Las demás actividades que pueda haber en la iglesia. Pero no podemos perder de vista que nunca que estamos en la casa del Señor debemos ofrecer el sacrificio del necio. El problema es que no sabemos, en general, cuál es el sacrificio del necio. Y como no sabemos cuál es el sacrificio del necio, sin saberlo, lo hacemos. Por ello, hoy vamos a hablar de qué es esto. Para poder entender un poco, o entender lo que es el sacrificio del necio, necesitamos aprendernos 3 palabras, y estas quiero que se las lleven. 3 palabras hebreas muy interesantes, muy importantes, y te voy a hablar un poco de ellas, porque no tienen el mismo sentido que tienen en el español, y esa es la otra gran problemática, ¿no? De entender la palabra. Nosotros leemos la palabra en nuestro idioma, pero no fue escrita en nuestro idioma, leemos una traducción. Entonces, el sentido de las palabras, aunque es uno quizás de sus sentidos, no necesariamente es el mejor de los sentidos o el más absoluto de los sentidos. Entonces, hay 2 palabras que quiero que aprendamos. La primera de esas palabras es la palabra sebah. A ver, en clase de inglés, cuando yo estaba en la secundaria, decía la maestra, repeat after me. Entonces, repiten después de mí, sebah. Sebah. ¿Qué es el sebah? El sebah es el sacrificio. Una palabra importante para el Antiguo Testamento, una palabra muy importante en el desarrollo cultico del pueblo hebreo y del pueblo judío, y una palabra que era la que normaba de alguna manera todas las reuniones, casi todas las reuniones públicas del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. El sebah, el sacrificio. No necesariamente es igual a culto, aunque para el pueblo hebreo, tanto en el tabernáculo como después en el templo, lo que principalmente iba el pueblo a hacer cuando se reunía era el sebah, el sacrificio. La segunda de estas palabras que quiero que se lleve, no se le olvide la primera, ¿cuál es? Sebah, el sacrificio. Que sí es necio. No se lo diga a su hermano porque es pecado. Pero la palabra no dice que si le dices necio a tu hermano, pues prácticamente lo estás matando. Pero que sí es necio, y hay actitudes necias en nuestra vida. Podemos ser autocríticos, nosotros sí nos podemos decir necios a nosotros mismos. Y nos damos cuenta que muchas veces somos necios en las situaciones en las que a veces estamos viviendo, y prácticamente un necio es aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Así de sencillo. Si sabes qué es lo que debes hacer, porque la palabra te lo ha enseñado, pero tú no estás dispuesto a hacerlo, lo desatiendes, lo ignoras, no porque no lo sepas, sino porque quieres ignorarlo, esto es ser un que sí. ¿Un qué? Un necio. Un que sí, un necio. Y lo contrario de necio para nosotros, para tener un mejor entendimiento, porque si no queremos presentar el sacrificio de los necios, entonces lo que queremos es presentar el sacrificio de los
sabios o un sacrificio sabio. Y la sabiduría o el sentido sabio de hacer algo es está difícil de pronunciar, Cajacán es el sabio. Entonces, o presentamos delante de Dios un sebaj, que sin un sacrificio necio, o presentamos delante de Dios un sebaj, un sacrificio sabio. No hay de otra. Solamente una de las dos formas podemos presentar y solamente una de ellas es aceptable delante de Dios, porque la otra Dios la reprueba. Cuando hablamos de sacrificio, quiero volver a retomar esto, nos damos cuenta que esto es sumamente importante en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Obviamente esta palabra aún desaparece. ¿Por qué? Porque cuando ya el pueblo de Israel no tiene templo, ya no hace sacrificio. Históricamente sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo judío de nuestro tiempo, aunque sigue usando esta palabra, está en la esperanza de que algún día se restablecerá el templo para volver a poner delante de Dios el sebaj, el sacrificio. Para nosotros, pueblo del Nuevo Testamento, pueblo de Dios, este sacrificio ya fue cumplido perfectamente, no tenemos que presentarlo y para nosotros se ha transformado. El sebaj perfecto ha sido Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, nosotros nos reunimos también en el templo, en la casa de Dios. Y de alguna manera presentamos un sacrificio que tiene un entendimiento totalmente diferente. Y quizás al pasaje que mejor o con el que mejor lo relacionamos es Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esto es nuestro culto racional. Que aquello que racional no tiene exactamente la misma connotación que sabio, sí es contrario a la necedad. Es decir, tenemos que presentar un culto que sea inteligente, que esté pensado. Y no tiene que ver con las formas. No es si primero es la lectura y después el canto. Tiene que ver con nuestra actitud, porque no es el culto público, aunque nuestro culto es público, sino el culto que cada uno, mi cuerpo, mi yo, presentado delante del Señor en un sacrificio que le sea agradable a mi Señor, porque Él es digno de recibir este culto, esta adoración, no sacrificio, pero sí la adoración que Él merece. Ahora sí, con estas tres palabras en mente, vamos a ver lo que dice el pasaje. Versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen. Pareciera ser que es ignorancia. Cuando se presenta el sacrificio del necio es porque no saben lo que hacen. Aunque lo que hacen, dice, está mal. No es correcto, no es agradable y hace un llamado a la palabra. Guarda tu pie. No tiene que ver cómo entramos por la puerta, es bueno no tropezarnos, ¿verdad? Con el marco de la puerta, con los escalones, pero el sentido no es ese. El sentido es que cuidemos nuestra actitud, nuestro pensamiento, aún nuestro carácter, nuestra intención cuando nos presentamos delante del Señor. Porque Dios no se agrada de que presentemos delante de Él el sacrificio de los necios. ¿A qué se refiere la palabra con esto? Bueno, tenemos que hablar nuevamente de que en la casa de Dios, Antiguo Testamento, y claro, estamos en Eclesiastés, es el lugar donde se presentan los sacrificios. Se necesita la presencia de Dios para que el sacrificio sea un sacrificio real. Y tenemos entendimiento o algo de conocimiento de lo que es el sacrificio en el Antiguo Testamento. Existió el templo, existió el tabernáculo y existieron diferentes lugares que por la presencia de Dios se consideraron de alguna manera sagrados.
donde la presencia de Dios se establecía, y ahí se decía: esto es casa de Dios. Ahí se podían presentar sacrificios delante de Él. ¿Para qué eran los sacrificios y qué características tenían? Principalmente el sacrificio se presenta de parte del pueblo para con su Señor, para que Dios le perdone. Este es el fin principal del sacrificio. Yo he pecado, necesito reconciliarme con Dios, y entonces hago algo, un sacrificio, que ahorita hablaremos de sus características, para que Dios me ofrezca su perdón. Entonces decimos: yo no tengo que hacer nada porque yo he sido perdonado por la sangre de Cristo, que ofreció el sacrificio único, pleno y verdadero por mi vida. ¿Cómo tenían que ser o qué características debía tener el sacrificio? Bueno, si recordamos en el Antiguo Testamento, aquellos animales que eran presentados en sacrificio tenían que ser limpios y tenían que ser seleccionados. O sea, tenían características muy específicas, hasta de edad, de color, de cómo debían ser las pezuñas, de cómo tenían que tener, etcétera, para que fueran lo más selectos y limpios posible. ¿Qué se hacía con el sacrificio? Un sacrificio, no todos eran así, pero la gran mayoría eran inmolados. No es hacer un mole, que no le voy a dar a Andrea ahorita. Es quemados delante de Dios. Ahora, no tenía nada que ver con el hecho de que estuviera quemado y bien tostadito por fuera. Tenía que ver con el hecho de que el humo subiera, porque esa era la idea que el pueblo tenía, de que pudiera llegar a la presencia de Dios. Yo estoy aquí abajo en la tierra, el Señor está arriba en el cielo, y el humo sube solito, ¿no? Entonces, quemo el sacrificio, el humo sube. Lo que a veces nos perdemos es que no todo se quemaba. Una gran cantidad, y aún a veces lo que había sido quemado por fuera, se le daba otro uso, se le daba un término de cocimiento por dentro en agua, es decir, se hervía, y después era permitido que el sacerdocio, los levitas y en algunas ocasiones el mismo pueblo comieran de ellos. O sea, Dios ya recibió el sacrificio, pero nosotros, pueblo de Dios, participamos de él. No se pierda con lo que estoy diciendo. Tiene que ser selecto, tiene la característica de que se eleva a Dios, pero también lo podemos disfrutar nosotros como pueblo. En tercer lugar, este sacrificio era considerado finalmente un alimento. Alimenta la gloria de Dios. No es quizás la mejor construcción en esta frase, pero hay que darle la gloria a Dios, y para ello es, pero también alimenta al pueblo porque aumenta su fe. Le hace saber y reconocer que Dios es real, presente, y emite o da, entrega el perdón a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que considerar si este sacrificio es un sacrificio es un sacrificio sabio. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué? Para oír. No sea que vayas a ofrecer el sacrificio de los necios. Aquí hay una comparativa, o podríamos decir que están en contraposición estas dos frases. Eso quiere decir, o tomamos una o tomamos la otra. O nos acercamos a oír con cuidado, o nos estamos acercando para ofrecer un sacrificio necio. Y tenemos que empezar a ver las características. Yo no necesito venir a presentar un sacrificio para perdón, porque eso ya lo hizo Cristo, pero vengo a la casa del Señor a presentarme delante de Él para, vuelvo a tomar esta frase extraña, alimentar su gloria. Es decir, presentar delante de Él mi gratitud, mi alabanza, mi adoración y todo lo que hacemos, porque todo es para el Señor. Sin embargo, yo participo de ello porque con ello también soy alimentado, soy edificado, crezco, maduro, mi fe es fortalecida, y entonces
es lo que podríamos decir este sacrificio, ¿no? No es necesariamente no es un sacrificio, pero es nuestra participación dentro de la casa de Dios. Esto se centra en el oír. Acércate cuidadosamente para oír, porque si no, estás presentando un sacrificio necio. Y ahí tenemos entonces que meditar. ¿Qué oímos en el culto? ¿Qué oímos en el culto? Bueno, hice aquí una pequeña lista. Oímos alabanzas, oímos oraciones, oímos en el sentido del contenido y del uso de la música y el canto, adoración. Oímos la palabra de Dios, tanto leída como predicada. Lo oímos nosotros, pero ¿a dónde va todo esto, hermanos? ¿Para quién canta el grupo de alabanza? ¿Para quién ora? Oramos para Dios. Es más, me atrevería a decir que aún el leer la lectura de la palabra de Dios no es para nosotros, es para la gloria de Dios. Pero somos partícipes de ello, somos alimentados con ello. La gloria de Dios está ahí y nosotros recibimos el beneficio. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, lo que hacemos aquí, déjenme poner unas palabras, es para Dios. Si usted pensó que era para usted, está totalmente equivocado. No quiero irme a extremos, ¿no? Pero hay un pastor que hace una anécdota muy cortita. Dice, al final del culto se acerca una hermana, un poquito quisquillosa, y me dice: pastor, hoy el culto no me gustó porque ninguno de los cantos de la alabanza me gustó. Y le dice el pastor: hermana, no se preocupe, no eran para usted, eran para Dios. Si Dios no le gustaron, entonces habría que preocuparnos, pero todavía no me ha dicho que no le guste. No es para nosotros. Sin embargo, si participas, si te acercas cuidadosamente para oír, puede ser edificado. Y tenemos que empezar a tener cuidado, porque lo contrario es el sacrificio del necio. ¿Cuál sería el sacrificio del necio? Porque en lugar de oír critico, en lugar de oír me escudo, en lugar de oír me justifico, en lugar de oír me distraigo, en lugar de oír estoy en otra cosa que no es oír lo que delante de Dios se presenta, y con lo cual yo también puedo ser bendecido, alimentado y edificado.